cuarentena y habla de la esperanza que ellos, como industriales que son, tienen de que al día siguiente, cuando esto termine, las empresas vuelvan a producir para todos los argentinos. Nosotros tenemos que pasar esto y lo tenemos que pasar con ética. No es ético dejar a cada argentino a su suerte. No es ético decir para que alguien no pierda plata condenemos gente a la muerte. Eso no es ético. Presidente, y no me pidan que lo haga, porque yo no creo en eso, yo no creo en eso. Sí, 7. Presidente, usted había comenzado con un discurso muy duro cuando pasó lo de Techín, los 1.400 empleos que se clausuraban esos contratos, y habló de miserables. Eso fue bastante criticado en el mundo empresario. ¿Se arrepiente de alguna manera de haber usado esa frase? No, porque me parece que es un acto de miserabilidad en un contexto como el que estamos, tomar esa medida en el mismo momento en que uno estaba discutiendo y pensando cómo llevar adelante la cuarentena. Porque el objetivo final de esa medida era, de algún modo, presionarnos a volvernos atrás con esa decisión. Pero la verdad es que para mí es un tema superado, porque también, hasta con Techín también es un tema superado. Algún directivo de Techín me visitó y dije, se terminó, no hay nada más que discutir, ahora lo que tenemos que hacer todos es tirar para el mismo lado. Basta, yo no voy a hacer de esto un tema. Y tampoco voy a decir, porque eso es una interpretación que hicieron algunos pícaros, que yo creo que los empresarios en Argentina son miserables. Miren, estoy cansado de ver, cansado entre comillas y gratamente cansado, de ver cómo los empresarios ayudan a salir de este problema. Yo lo veo, el otro día cuando estuve en Lanús con el intendente Grindetti me contó de un empresario, él allí en lo que era un colegio montó un hospital para atención de enfermos leves de coronavirus y me contó que les donó todas las camas y los colchones solo porque lo vio, le dijo, yo no pienso como vos, pero me pone contento que trabajes codo a codo con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional. Aclaremos que Grindetti, perdóneme, presidente, aclaremos que Grindetti es un intendente del PRO, ¿no? Para que se entienda por qué le decía eso. Y después estuve a otra reunión con empresarios de General Rodríguez que vinieron acá con el intendente, que en 15 días montaron un hospital para General Rodríguez y lo hicieron con su dinero, aportando su dinero. Y esto se repite en todos lados. Entonces, ¿cómo voy a creer yo que los empresarios son unos miserables? También quiero aclarar, miserables puede haber de todo tipo. Es cierto. Miserable también es un comerciante que aumenta los precios sin razón. Miserable es alguien que va y aprovechando la situación provoca un robo o intenta un saqueo sobre un negocio. La verdad hay muchas conductas miserables. Yo me refería a esa puntualmente. Sí, doctor, por favor. Señor presidente, tengo dos preocupaciones. Cuando lo vi le dije que estaba muy preocupado por la situación de Estados Unidos, creo que usted se recuerda. Pero tengo dos. Una personal con usted. ¿Duerme bien? ¿Descansa? Le va a parecer trivial esta pregunta, pero no lo es. Y la segunda, tengo una gran preocupación por los pacientes cardíacos. Yo como médico cardiólogo. Tenemos mucho temor de que se incremente la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular porque no llegan al hospital. Entonces, ver la posibilidad de que tengamos una apertura, sé que es difícil, pero algo mayor sobre el tema de tratamientos, consultorios, hasta lo odontológico, que cuesta mucho hoy. Cualquiera persona que esté en su casa y tiene un dolor de muela, no puede ir al odontólogo. Entonces, esas son cosas que vamos a estar mucho tiempo con este tema, porque como usted sabe, es muy difícil que se pueda ampliar y flexibilizar mucho. Deber de pensar estas dos situaciones. La primera, si duerme, y la segunda, si cómo hacemos para flexibilizar un poco la atención de los pacientes, fundamentalmente con problemas cardíacos. La primera, te preocupes, sé que duermo y descanso bien y descanso lo necesario y estoy bien. Y estoy bien, gracias a Dios estoy bien, estoy cuidado. Y también yo me cuido, porque yo soy alguien atento. Tengo que someterme a una dieta que espero empezar este lunes, como todos los lunes la empiezo. Ayer este lunes Ni Fabiola la cuidó tanto como el doctor. Ni Fabiola, tal cual. Como y respecto de lo segundo, miren, yo estoy dispuesto a analizar todos esos casos. Lo que necesito es que ustedes también me ayuden
a protocolizar de algún modo el funcionamiento de todo eso. Porque eso que dice es absolutamente cierto. Lo que no podemos es abrirlo sin ton ni son, porque entonces vamos a tener consultorios repletos de gente, con el riesgo que eso implica, gente circulando por la calle diciendo que va al médico con el riesgo que eso implica. Yo estoy dispuesto, usted lo sabe más que nadie, doctor, yo a quienes más escucho es a ustedes. Si nosotros encontramos un modo de protocolizar eso y garantizarnos que eso no se convierte en un riesgo mayor, inclusive para los mismos enfermos que pretenden curarse en el dentista o en el cardiólogo, yo estoy dispuesto a aceptarlo. Me comprometo, no soy un terco. Me comprometo a llevarle un protocolo desde la Fundación Cardiológica Argentina. Va a ser un gusto recibirlo. Presidente, la verdad que hay tantas, son miren las preguntas que le queremos hacer. Yo la primera pregunta que le quería hacer cuando arrancó todo esto era ¿cuál es su visión, su opinión como primer mandatario de un país con respecto a cómo se ha manejado China siendo el país de origen de coronavirus, ¿no? ¿Cuál es su posición ante China y el mundo? No, bueno, China parece que ha tenido una actitud de mucho control estricto sobre los infectados por el coronavirus y todo indica que ha logrado, después de una irrupción inicial muy feroz, ha logrado aplanar la curva y ha logrado controlar la situación. Pero también permanentemente nos advierten que vuelven como nuevos focos de aparición del hecho, de la infección. Yo lo que realmente más hago es ver las experiencias que tuvimos, o que tuvieron, mejor dicho, los países que tienen más que ver con nosotros, porque la cultura oriental es muy distinta a la nuestra también. Y entonces tengo muy en cuenta lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, en alguna medida lo que pasa en Estados Unidos, y trato de ver de allí qué se hizo y qué podemos hacer distinto para que las cosas no pasen como pasaron allí. Presidente. Y es lo que intento hacer. Sí. Perdón que lo interrumpí, pero justo de esto tenía que ver mi pregunta. Usted dice, tengo en cuenta más lo que pasó en España, lo que pasó en Italia. ¿Está en contacto y dialoga con autoridades de aquellos países que sufrieron los daños colaterales, ¿no?, del virus antes y por ende tal vez empezar a intercambiar conceptos que empiecen a exceder las fronteras, ¿no? Yo he hablado ya un par de veces con Pedro Sánchez, el presidente español, y sigo muy de cerca lo que pasa en España. Más allá del afecto personal y cariño que guardo por Pedro, me preocupa mucho la suerte de España, porque me llamo Fernández, entre otras cosas, y tengo cariños y afectos entrañables de gente que está allá en España. Y sigo muy de cerca cómo fue evolucionando y cómo se hicieron las cosas en España y qué es lo que está pasando en España. He hablado al comienzo de todo esto con Conti, con el presidente italiano, después no volví a hablar con él, y trato de mantenerme al tanto de cómo están esos lugares, a veces hablando con los líderes de esos países, a veces hablando con gente que está allí. 7. Presidente, dos preguntas en una. La primera, estuvo circulando, por lo menos a mí me llegaron, algunas propuestas, proyectos de impuesto a las grandes fortunas, presumiblemente de algunos legisladores que están trabajando el tema. Se ha hablado mucho en la prensa sobre esto. Respecto a Máximo Kirchner, ¿no? Sí, se le atribuía a Máximo Kirchner, también Carlos Heller, pero curiosamente estuvieron circulando de manera apócrifa estos últimos días. La primera pregunta entonces, ¿usted está de acuerdo con que se cobre un impuesto extraordinario? Esto se está discutiendo en el mundo, por otro lado, Santiago. Un impuesto extraordinario a las grandes fortunas en la Argentina para paliar esta crisis económica. Y la segunda, porque tiene que ver con el legislativo, ¿está bien que el Congreso esté cerrado? Bueno, el Congreso está cerrado porque sesionar es un problema, porque para que sesione diputados hay que poner a 257 personas en un recinto y eso es exactamente lo que nosotros recomendamos que no se haga. Entonces, desde ese lugar está bien que no funcione, pero relativamente no funciona, porque yo sé que muchas comisiones están trabajando remotamente con sistemas de teleconferencia. El otro día, sin ir más lejos, el canciller fue a la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Eduardo Valdés y allí estuvo un rato largo en una teleconferencia con diputados de todos los partidos, hablando básicamente de la repatriación de argentinos.
Entonces, yo no sé, yo lo que creo que el Congreso en algún momento va a tener que sesionar y tenemos que buscar el modo para que sesione. Para mí sería lo ideal. Y respecto de si conviene o no un impuesto de esta naturaleza, miren, lo que es muy difícil es pedirle al Estado que haga todo lo que le piden que haga y no darle los recursos. Porque al mismo tiempo que piden que haga todo esto el Estado, piden que bajemos los aportes patronales, que bajemos los impuestos a las pymes, que bajemos los impuestos municipales de ingresos brutos. ¿Cómo pagamos todo eso? ¿Cómo pagamos a los médicos, a las enfermeras, a la gente de seguridad? Entonces, me parece que buscar una solución a eso no está mal. ¿Cuál va a ser la solución? Lo está discutiendo diputados. Yo estoy esperando conocer ideas. Cuando me pidan opinión la daré, obviamente, pero hasta acá también hay que entender una cosa, Reinaldo, que hay una cosa que a mí me preocupa.